Mamá, lo que estoy a punto de compartir en este video. Este video está hecho para una única persona, para quien sabe que es momento de cambiar algo en su vida. Ya sea porque lo necesitas cambiar, porque estás cansado de estar tomando decisiones, de estar tomando acciones o de estar pensando de la misma manera y generando los mismos resultados, o porque querés mejorar y querés llegar a una versión mucho mejor de vos mismo. Quiero hablar y compartirte en este video lo mejor que he aprendido sobre la maestría del cambio. Incluso quiero empezar este video con una frase que es: lo único permanente en la vida es el cambio. Lo único que está seguro en esta vida, además de la muerte, es el cambio. Estamos hechos para cambiar. Nacemos siendo uno y con cada día que pasa vamos creciendo y luego decreciendo, desarrollándonos y cambiando constantemente. Ahora, ¿cómo se genera el cambio? Porque hay personas que logran cambiar sus comportamientos, sus pensamientos, sus acciones tan rápido, y por qué otras personas, a pesar de saber que tienen que cambiar, a pesar de saber que hay hábitos, que hay comportamientos, que hay decisiones, que hay formas de actuar que tienen que cambiar, no pueden cambiarlo? ¿Dónde está el secreto por detrás del cambio y cómo se generan grandes cambios en la vida? De eso es de lo que quiero hablar en los próximos minutos, y quiero hablarlo porque me he obsesionado con responder esta pregunta. He estudiado, he tenido el privilegio de estudiar de grandes referentes, de estudiar de personas como Tony Robbins, como Joe Dispenza, como personas que se han obsesionado con el cambio, y también he tenido el privilegio de acompañar a grandes emprendedores a liberar su máximo potencial, a generar cambios en su vida personal y en su vida profesional para potenciar quiénes son y así los resultados que tienen también potenciarlos. Me he especializado en estudiar coaching, en estudiar hipnosis, en estudiar PNL, en estudiar diferentes herramientas para potenciar al ser humano y que pueda sacar todo lo que hay dentro para verdaderamente ser esa versión que tiene los resultados que cada uno de nosotros quiere. Así que no sé cuáles sean tus objetivos, cuáles sean tus metas, cuáles sean tus sueños, pero lo que estoy seguro es de que si aún no tenés esos resultados es porque aún no te convertiste en la persona que puede tenerlo. Y lo único que diferencia a la persona que sos de la que tiene los resultados que querés son tus pensamientos y tus acciones. Y hasta que no cambie la forma en la que pensás y en la que actuás, no van a cambiar tus resultados. Ahora, Nacho, esto lo sé, pero aún así no puedo cambiarlo. Y en este video quiero compartirte lo mejor que he aprendido para que vos puedas generar un cambio en tu vida y así cambiar los resultados que tenés. Lo primero es: ¿qué es el cambio? ¿Qué es el cambio? Básicamente, cambiar algo es cortar una forma en la que algo está desarrollándose, funcionando, y hacer una alteración en ese proceso para que se desarrolle de otra forma. Un cambio es: algo viene siendo así y de repente se modifica y pasa a ser de otra forma determinada. Y esto funciona a la hora de hablar de acciones, de hablar de decisiones, de hablar de pensamientos, de hablar de emociones. Y lo que tenemos que entender es que generar un cambio implica no solo una decisión mental, sino que también es un proceso biológico, es un proceso psicológico, es un proceso que incluye varias áreas de nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque estamos hechos y nuestro cerebro funciona para crear patrones. ¿Por qué? Porque hay una parte de nuestro cerebro, que es el cerebro reptil, que lo que busca es sobrevivir. Y para sobrevivir, lo que tengo que lograr es ahorrar energía. Porque si sucede alguna situación que me pueda poner en riesgo mi vida, yo necesito tener la mayor disposición de energía para accionar. Entonces, para esta parte de nuestro cerebro, el cambio es algo negativo o es algo que atenta contra nuestra supervivencia, porque cambiar algo implica que tengo que destinarle más energía a ese algo. Si yo vengo haciendo algo de cierta manera, por ejemplo, yo vengo todos los días levantándome a cierta hora, esa hora en la cual me levanto es la hora que menos energía requiere para mí. Si yo tengo que tomar una decisión, las decisiones que más vengo tomando a lo largo del tiempo son las decisiones que menos energía me van a tomar. Si yo tengo que hacer alguna acción que es nueva, que me incomoda, que desconozco el resultado o que pone en peligro alguna de las cosas que
que atentan contra ya sea mi estatus, contra quién soy, contra la visión que tengo de mí, contra mi situación o cualquiera de las cosas en las que se define mi identidad, que ahora vamos a hablar de identidad, entonces esa decisión va a requerir más energía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestra mente? Activar sistemas de defensa. Cuando nos saboteamos, cuando postergamos, o cuando procrastinamos o cuando no generamos un cambio, no es porque no querramos ese cambio, sino es porque nuestro sistema está defendiéndonos de una situación que desconocemos, de un lugar que desconocemos. Y lo desconocido para esta parte de nuestra mente es igual a peligro. Entonces, lo primero que tenés que entender es que no estás roto, que no estás mal, que no es que vos seas menos que otras personas que pueden cambiar y que por lo tanto estás destinado a tener resultados mediocres o estar en cierto nivel de resultados, sino que estás programado. Funcionás de cierta manera. Y cambiar es algo que se entrena. Ser bueno cambiando es algo que se practica, como un deporte que se practica, como una habilidad o como tu profesión o como en lo que hoy sos bueno, que probablemente no lo eras hace unos años. Bueno, tenés que volverte bueno en cambiar. Y bueno en cambiar implica saber cómo funciona el cambio. Y lo primero que quiero contarte acá es por qué cambiamos, por qué, dónde se generan los principales cambios en nuestra vida. Y se ha estudiado que el ser humano toma decisiones por dos motivos, o por un deseo, un gran deseo, o por un gran dolor. ¿Qué quiere decir? Que los mayores cambios en la vida de alguien se generan por un deseo ardiente de ir hacia algún lugar, de conseguir algún resultado, o por el dolor de permanecer en la situación en la que estás. ¿Qué pasa? Que muchas veces intentamos cambiar. Antes de esto es, ¿cuál de estos dos sirve más para cambiar? Se ha estudiado que lo que más genera cambios en el ser humano es el dolor. Que las decisiones y los cambios más importantes se generan en situaciones de dolor más que de deseo. Es decir, un ser humano cambia más por una situación en la cual ya no aguanta más estar que una situación en la cual le gustaría estar o desearía estar. Entonces, la incomodidad, el dolor, sí, la- el, el cuánto te afecta seguir donde estás tiene que ser mayor al dolor o la incomodidad que te genera realizar el cambio. Y es ahí donde suceden los mayores cambios. Por eso, si te pones a pensar, seguramente en momentos difíciles de tu vida o que has tachado como difíciles o malos, también se han generado grandes cambios. También has modificado o has logrado cambiar grandes cosas en tu vida, para bien o para mal. Hay momentos, por ejemplo, que se vuelven muy difíciles para algunas personas y terminan cambiando sus comportamientos para mal y adquieren algún vicio, como puede ser fumar, como puede ser tomar, como puede ser descuidarse, comer, etcétera. Y también un momento difícil, como puede ser, no sé, un diagnóstico médico, la pérdida de alguien, también hace que puedas cambiar y adquirir comportamientos o hábitos positivos. Entonces, ¿en qué? ¿En qué refiere y dónde radica el si las situaciones dolorosas o las situaciones a las cuales deseo alcanzar generan cambios o no? O si se generan cambios positivos o negativos. ¿En qué radica eso? Y quiero partir de esta perspectiva, que es, perdón, de este punto que es la perspectiva. Los cambios se generan según tu nivel de conciencia. Y si no conoces lo que son los niveles de conciencia, incluso puedes buscar tabla de los niveles de conciencia de David Hawkins, pero más allá de eso, un nivel de conciencia es el punto desde el cual lográs ver las cosas. ¿Sí? Si vos ves las cosas desde el lugar del miedo, por ejemplo, entonces todas las perspectivas que vos generes se van a dar desde ese lugar. Por ejemplo, si vos querés empezar a subir contenido y tu nivel de conciencia actual es el miedo, entonces vas a ver todos los escenarios que te generen miedo. Por ejemplo, que te critiquen, que te juzguen, que salga mal, que no lo vea nadie, que se burlen de vos, escenarios a veces ridículos que genera la mente, o no sé, si estás en un nivel de conciencia desde la ira, desde el enojo, pues entonces cualquier cosa que pasa te va a hacer detonar, ¿no? O sea, mm, tenés una persona se cruza mal en el tránsito o frena de golpe y ya
sale el insulto, sale la ira, o te atienden lento o demoran y ya te enojas con el mozo, con el cocinero, con quien sea. Eso no es por las situaciones, es por tu estado interno, por el nivel de conciencia. Pero cuando vos elevás tu nivel de conciencia a niveles más elevados como la aceptación, como la razón, cuando empezás a elevar tus niveles de conciencia, cambia la perspectiva que tenés. Y la perspectiva define las posibilidades. ¿Sí? Si yo estoy viendo los escenarios negativos, es decir, los escenarios del miedo, entonces yo le voy a dar argumentos a mi mente para no generar ese cambio. Por ejemplo, si yo estoy queriendo, pongo el ejemplo, cambiar mi físico, pero yo estoy poniendo a él, ay, ok, voy a tener que ir a entrenar todos los días, voy a tener que dejar de comer esto y esto que realmente me gusta mucho, voy a tener que comer saludable, voy a tener que pesar la comida, voy a tener... Lo único que estás haciendo es darle una serie de argumentos a tu mente que todos estos, si lo pones a pensar, y como dijimos en el primer punto, todo esto es energía que requiere a tu cerebro tomar esa decisión. Entonces, claro, cuando querés acordar, requiere tanta energía generar ese cambio que deseas en tu vida que tu cerebro dice, mejor quedémonos donde estamos. Mejor sigamos acá y no vayamos hacia ahí, porque eso requiere mucha energía. Entonces aparece la postergación, la falta de ganas, aparecen los miedos, aparecen las excusas, aparecen cientos de cosas. Cuando vos empezás a cambiar tu nivel de conciencia, cuando vos empezás a, ok, bien, tengo este cambio que generar y ¿cuál es la perspectiva, cuáles son las cosas que tengo que ver de este cambio para realmente poder hacerlo de forma sencilla? ¿Cómo hago que este cambio se genere de una forma sencilla en mi vida? ¿Cuáles son los pros que voy a tener? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo hago que estas cosas que tengo que hacer me sean fáciles de hacer? ¿Cómo, cómo rompo la fricción de este cambio? Porque cuanto más familiar sea para mi cerebro reptil, más fácil va a ser generar el cambio. Cuanto más familiar sea, más fácil va a ser generar el cambio. ¿Por qué? Porque va a ser menos percibido como un cambio. Entonces, por ejemplo, una de las técnicas que son muy buenas para generar un cambio en tu vida es unir algo que querés cambiar con algo que realmente te genera mucha satisfacción. Como por ejemplo, si a vos te genera ver, tenés que empezar a hacer cardio para cambiar tu estado físico, pues entonces pues, y te gusta mucho, no sé, mirar una serie o escuchar un podcast, entonces pones ese podcast o esa hora de escuchar ese podcast o de mirar esa serie haciendo cardio y te vas a hacer cardio mientras miras esa serie. Entonces vas generando una asociación positiva entre el comportamiento que te es agradable, que te es fácil, al que te es difícil de implementar. Y lo que estás haciendo es unir estas dos cosas y que tu cerebro entienda que esto que es difícil se vuelve fácil y agradable. Esta es una técnica extremadamente poderosa para poder generar un cambio y vas a recibir varias como estas a lo largo del video. Entonces, pero y el punto más importante que estábamos desarrollando ahora es la perspectiva. Tu posibilidad de generar un cambio viene de tu nivel de conciencia. Vos no podés cambiar hacia un lugar que no sabés que existe. Si vos crees, por ejemplo, y esto se basa en tus creencias internas, si vos crees que cambiar tu físico es difícil, que requiere mucho sacrificio, entonces lo único que vas a hacer es pensar en todo lo sacrificado que es. Ahora, si vos buscas la forma en la que cambiar tu físico, lo empezás a ver y lo empezás a instalar y empezás a cortar esa fricción, dejar de pensar en lo difícil que es empezar a instalar pasos que se te hagan simples, entonces vas a empezar a cortar las fricciones que aparecen en el proceso, a sostener o a generar ese cambio. ¿Bien? Esto es fundamental que lo entiendas. Ahora, me quiero volver al punto inicial, donde hablábamos de que los cambios se generan por dolor o por deseo, y que principalmente se generan más por dolor que por deseo. ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando generar este cambio me es más doloroso, más incómodo y me lleva más energía que seguir donde estoy, entonces el cambio se va a seguir postergando. Ahora, Nacho, ¿cómo yo realmente quiero cambiar esto, pero siento que no me afecta tanto? Es bueno que te pongas a pensar en qué es todo lo que estás perdiendo y qué es lo que va a pasar contigo si sostenes este cambio durante más tiempo.
¿Dónde vas a estar si dentro de 5 años seguís sosteniendo ese comportamiento que no estás pudiendo cambiar? ¿Qué resultados te va a generar mantenerte en ese lugar donde estás? Y una vez que tomes conciencia de esto, vas a tener que utilizar esta información a tu favor. Y utilizar esta información a tu favor, es decir, tiene que haber un momento donde hay un basta. Y ese momento donde hay un basta es la primera toma de conciencia. ¿Por qué digo la primera toma de conciencia? Porque cambiar no es un proceso recto. Y ese es un gran error que tienden a tener las personas. Piensa que cambiar es un proceso que solo sube. Yo decido cambiar y solo empiezo a mejorar. Empiezo de a poco, voy cambiando y después mejoro del todo. Un cambio se genera con una gran decisión primero, pero con un pequeño paso. Que este es el segundo punto. Todo gran cambio empieza con un pequeño paso. ¿Sí? Porque generalmente cuando nosotros tenemos algo muy instalado en nosotros, eso genera un camino, genera una conexión neuronal. Entonces, cuando nosotros tenemos una conexión neuronal, vamos a tender a actuar automáticamente hacia ese destino. Nosotros vamos a tender a comer esa comida, a abrir la heladera y a picotear aunque no tengamos que hacerlo, o a poner excusas o cargarnos de trabajo para no ir a entrenar aunque lo dijimos que íbamos a hacer, o postergar esa hora de levantarnos por X o Y motivo. ¿Por qué? Porque hay un camino, hay una decisión que ya está tomada. Somos seres que estamos programados para funcionar por hábitos, por repetición. Entonces, un cambio se genera con una gran decisión, pero con un pequeño paso. Porque un pequeño paso implica el poder empezar a podar, a cambiar esa dirección del camino, a que no sea esta dirección, sino empezar a girar 1 grado, 2 grados hacia la derecha. Entonces, generar un cambio implica que vos des y empieces a decir, ok, ¿qué de esto puedo empezar a cambiar? ¿Qué de esto puedo recortar? ¿Qué de esto tengo que generar? Y ahí empezar a estipular un plan, pero un plan que verdaderamente vos puedas seguir, seguir. Porque si vos creás un plan que no podés seguir, un plan que te requiere demasiada energía, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar la forma de procrastinarlo. Vas a buscar la forma de que ese cambio no se dé. Y no va a ser una forma consciente. Lo vas a hacer inconscientemente. Inconscientemente vas a elegir mantenerte en ese lugar. Inconscientemente vas a elegir la opción que menos energía te requiera. Entonces, no pretendas que el cambio va a ser. No busques un gran cambio. Busca pequeños cambios porque los grandes cambios se generan en pequeñas decisiones. Y acá hay un concepto que a mí me dio mucha conciencia de esto, que es, ¿qué es nuestra vida? Al final, lo que nosotros queremos cambiar es nuestra vida. Son los resultados que tenemos, son las cosas que están pasando en nuestra vida. Y nosotros queremos generar un cambio a eso. Ahora, ¿qué es la vida? Si vos la empezás a resumir, la vida es la suma de los años que vas viviendo. ¿Cierto? O sea, hasta ahora has vivido ciertos años y eso ha hecho tu vida. Y tu vida hoy es lo que es por lo que has sido, has vivido y has experimentado durante los últimos años. Ahora, todos esos años se componen ¿de qué? De meses. ¿Y esos meses de qué? De semanas. ¿Y esas semanas de qué? De días. Entonces, toda tu vida, y aunque parezca un montón de cosas toda tu vida para atrás, y cuando hablamos de 5 años o 10 años parece un montón, no es más que la suma de días que has vivido. Entonces, tu vida es la suma de cada día. Entonces podemos decir que cada uno de tus días es tu vida resumida en 24 horas. La decisión que tomes hoy, sumada con la que tomes mañana y pasado, es la que va a componer tu vida. Entonces, tu día es tu vida resumida en 24 horas. Por eso es que no tenés que tomar grandes decisiones o generar grandes cambios. Tenés que hacer cambios diarios. Porque si vos haces un pequeño cambio hoy, con un pequeño cambio mañana y otro pequeño cambio mañana, la suma de pequeños cambios genera un gran cambio. Ahora, hay momentos que yo los llamo los momentos de intersección o los momentos de switch, que es cuando un clic se genera.
que son decisiones que tomás o acciones que tomás que sí lo cambian todo. Por ejemplo, en mi caso hubo varios switch, irme a vivir solo a mis 18 años, no hacer la universidad y empezar a estudiar negocios online, después irme contratado por una empresa a Brasil a vivir lejos de mi familia, luego abrir una empresa en Colombia, luego dejar esa empresa y abrir una en Uruguay, luego empezar una marca personal, luego compartir, estudiar. Bueno, fueron varios cambios. Fueron varias decisiones que lo cambiaron todo. Pero esas decisiones fueron compuestas por micro decisiones diarias. ¿Por qué hacía cuando me levantaba? ¿Qué hacía después de eso? ¿A qué le daba foco? ¿En qué pensamientos me mantenía y qué pensamientos decidía cambiar? Entonces, el gran problema es que creemos que grandes resultados se generan con grandes cambios. Y todo gran cambio en realidad son pequeños cambios sumados. Tu día es tu vida resumida en 24 horas. No tenés que enfocarte en el gran cambio que tenés que generar. Tenés que enfocarte en lo que estás haciendo hoy, sumado con lo que vas a hacer mañana. Y a eso, ¿sí? Que quiero llevar al punto número 3, que es, tenés que disfrutar el proceso. Tenés que disfrutar el proceso de cambiar. Tenés que darte cuenta de qué cosas estás apegado que no querés soltar a la hora de cambiar, qué cosas te duelen de cambiar. Y tenés que darte cuenta y concientizarte de que, ok, esto es un lugar conocido y mi mente va a querer ir hacia ese lugar. Ahora, yo me voy a disfrutar este cambio. Por eso los mejores cambios se generan cuando sé de dónde quiero salir, o sea, sé dónde no quiero estar, pero también cuando sé a dónde quiero ir. No sirve simplemente querer que un cambio sea dejar de fumar. Tiene que haber un lugar hacia el cual ir. ¿Por qué ese cambio te va a beneficiar? ¿Cuál va a ser lo bueno que va a tener ese cambio en tu vida? ¿Qué va a generar de positivo? ¿Cómo te ves cuando ese cambio se realice? Esto es fundamental. Y es importante que lo veas. Es importante que diseñes qué versión de vos vas a alcanzar con este cambio. Porque si estás enfocado únicamente en el sacrificio, que este es el gran error y lo pondría como pilar número 4, deja de enfocarte en el sacrificio y enfócate en el resultado del cambio. La mayoría de las personas no generan un cambio porque están más enfocadas en cuánto les va a costar generar ese cambio que en el resultado que van a generar cuando cambien. Y si toda tu mente está puesta en lo difícil que es ir a entrenar, más que el cuerpo que vas a tener al ir a entrenar o la satisfacción que vas a sentir cuando vuelvas de entrenar y haberte cumplido a tu palabra, obviamente vas a generar resistencias, vas a generar fricciones a ese resultado que querés lograr. Entonces, el cambio verdadero es interno. Si te cuesta cambiar, el último paso del cambio es la acción. Previo a eso hay una serie de pensamientos, hay una serie de emociones y hay una serie de creencias y miedos internos que primero tienen que cambiar para que el cambio externo se dé. El cambio externo solo es resultado de un cambio interno. Primero sos el cambio, luego haces las acciones que te llevan al cambio y después generas los resultados que ese cambio trae a tu vida. Así que crea un plan. El último paso es crear un plan para el cambio. Hace que el cambio sea inevitable. Busca cuáles son las micro decisiones que tenés que tomar, cuáles son las creencias que tenés que cambiar. Yo una de las cosas que más trabajo con mis alumnos es qué creencia hay por detrás de sostener este cambio, de sostener este comportamiento que quiero cambiar. ¿Cuáles son los beneficios ocultos que hay detrás de permanecer actuando de esta manera, de seguir procrastinando, de seguir scrolleando en Instagram? ¿Por qué hago eso? Ah, porque estoy postergando decisiones que me llevan a explotar toda mi grandeza, todo mi potencial. Y me da miedo todo lo grande que puedo ser. Me da miedo los resultados que puedo generar. ¿Por qué me da miedo los resultados? Ah, porque creo que si alcanzo este resultado, entonces no voy a tener tiempo para disfrutar con la gente que amo. Ah, ok, hay una creencia que está frenando esa acción. Cuando vos descubrís cuáles son tus creencias, cuando vos descubrís por qué te estás manteniendo en un lugar, y empezás a crear un plan para cambiar eso, primero internamente y luego externamente, ese cambio empieza a ser inevitable y ese cambio empieza a sostenerse en el tiempo. Y un plan tiene que tener pasos, un plan tiene que tener medición. No pretendas que la primera semana o vas a ir todos los días al gimnasio, pero va a llegar un punto donde van a ser más los días que vas que los que no. Va a llegar un punto donde van a ser los días que comas mejor que los que no. Va a llegar un punto donde sean más los días que no scrolleás que los que sí. Y ahí es cuando se empieza a generar el cambio. Entonces, la maestría de cambiar
radica en el proceso interno del cambio, en entender cuál es la verdadera razón por la que quiero generar este cambio, entender que yo genero cambios o por una situación de dolor o por una situación de deseo, entender que mi nivel de conciencia marca la capacidad que tengo de cambiar y entender que todo cambio primero es interno. Que si yo no estoy pudiendo cambiar algo es porque hay una serie de patrones, hay una serie de pensamientos, hay una serie de creencias y hay una serie de miedos que me están manteniendo donde estoy porque mi mente inconsciente encuentra un beneficio en seguir donde está, encuentra un lugar seguro. Y cuando yo empiezo a cambiar eso, cuando empiezo a diseñar, ok, ¿cuál es el lugar exacto al que quiero ir? ¿Cuál es el resultado exacto en el que quiero ir? ¿Cómo me voy a sentir cuando tenga ese resultado? ¿Y cuáles son las micro decisiones que tengo que tomar? ¿Qué me tengo que empezar a decir de mí mismo? ¿Qué beneficios tengo que ver de ese proceso? ¿Dónde me tengo que enfocar para que ese cambio se dé? Cuando vos empezás a alimentar esto y cuando día tras día te buscas ser mejor en ese plan, porque puede que un día falles, puede pasar, pero volvés al día siguiente y volvés al plan. Y este proceso de volver al plan, es lo que va generando esta nueva conexión neuronal. Es lo que va haciendo que este nuevo camino de lo conocido se genere en tu mente. Y algo que a mí me ayudó muchísimo a cambiar es utilizar el poder de la visualización. Porque la mente no entiende la diferencia entre la realidad y algo que es imaginado con intensidad. Entonces, si vos te obsesionás con cerrar los ojos y visualizarte con ese cambio, con ese físico, con esa relación, con ese cambio externo, y todos los días lo primero que haces cuando te levantás es ver ese cambio hecho realidad, y tenés la disciplina de ver eso, vas a empezar a generar eso como un lugar conocido para tu mente, y por lo tanto la vas a tener a tu favor para generar ese resultado. Espero que este video realmente te haya ayudado. Si así fue, déjate un buen comentario abajo de este video con cuál fue el punto que más te impactó y cuál es esa primera decisión que vas a tomar. Y si vos querés que yo te acompañe a generar un cambio real en tu vida, primero interno, para que luego se transforme externamente y eso libere tu máximo potencial, pues acá abajo agendar una llamada con un miembro de mi equipo, con una estratega de mi equipo, para que te cuente cómo nosotros podemos realizar este cambio y si en tu situación actual te podemos ayudar. Espero que este video te haya servido un montón. Te mando un abrazo gigante. Yo soy Nacho Ferreira y recordá que estamos acá para liberar nuestro potencial, comunicar nuestra verdad y vivir en libertad. Chau, chau.